Señoras y señores, bienvenidos, porque hoy no solo van a ver un episodio, van a enfrentarse a una de las decisiones más pesadas en la historia de la humanidad. Agosto de 1945. El mundo se encuentra al borde de un colapso emocional, físico y moral. Y aún así, hay una pregunta que ha atravesado décadas, ha provocado debates intensos y nunca ha perdido su fuerza. ¿Por qué Estados Unidos decidió utilizar bombas atómicas contra Japón? Antes de buscar respuestas rápidas o emitir juicios apresurados, hay algo fundamental que debes entender. No puedes analizar este momento con la mentalidad del mundo actual. Para comprender realmente esta decisión, necesitas regresar en el tiempo, sentir el peso de la guerra y ver el mundo tal como era en ese instante. En 1945, el planeta estaba agotado. Esto no era solo una guerra, era un colapso global. Ciudades enteras en Europa habían sido reducidas a escombros. Países estaban económicamente destruidos, políticamente inestables y socialmente devastados. Millones de personas habían muerto, no solo soldados en los campos de batalla, sino también civiles atrapados en bombardeos, masacres, hambre y enfermedades. Era casi imposible encontrar a alguien que no hubiera sido afectado por la guerra. Familias habían sido destruidas, generaciones enteras marcadas por pérdidas irreparables. El sentimiento dominante no era victoria ni orgullo, era cansancio, dolor y una necesidad urgente de reconstrucción. Y aún así, a pesar de toda esa devastación, la guerra aún no había terminado. Mientras Europa comenzaba lentamente a levantarse de sus ruinas, al otro lado del mundo el conflicto continuaba con una intensidad brutal. En el Pacífico, la guerra era diferente, y en muchos aspectos, aún más violenta. Desde el inicio de la expansión japonesa, especialmente con la invasión de China en la década de 1930, el conflicto ya había dejado un rastro enorme de destrucción. Millones de civiles chinos murieron a lo largo de los años, víctimas directas de masacres o de consecuencias indirectas como el hambre y las enfermedades. Y en 1945, esa realidad seguía presente. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses avanzaban isla por isla, en una campaña larga, agotadora y extremadamente sangrienta. Cada nueva conquista tenía un costo humano altísimo. Una de las principales razones de esto era la forma de combatir de Japón. Era completamente diferente a la que las fuerzas aliadas habían enfrentado en Europa. Los soldados japoneses casi nunca se rendían. En su lugar, luchaban hasta el último momento posible. Y cuando la derrota era inevitable, muchos recurrían al suicidio o a ataques desesperados contra el enemigo. Esta mentalidad no era solo militar, estaba profundamente arraigada en valores culturales vinculados al honor, al deber y a la devoción absoluta al emperador, considerado una figura casi divina. En este contexto, rendirse no significaba solo perder una batalla, significaba perder el honor, la identidad y el valor personal. Esta creencia transformó las batallas en escenarios de aniquilación casi total. Lugares como Guadalcanal, Taraba, Saipán, Iwo Jima y Okinawa se convirtieron en símbolos de esta brutalidad. En cada una de estas batallas, el mismo patrón se repetía: resistencia extrema, muy pocos prisioneros y cifras de muertos estremecedoras. Pero fue en Okinawa donde esta realidad alcanzó un nivel aún más impactante. La batalla, iniciada en abril de 1945, marcó la primera vez que fuerzas enemigas desembarcaron en territorio japonés. El impacto psicológico fue enorme. Para los defensores, ya no era solo otra batalla, era la defensa de su propia tierra, considerada sagrada. Lo que siguió fue intenso, implacable y devastador. Cientos de miles de personas estuvieron involucradas, incluyendo no solo soldados, sino también civiles movilizados para el combate, muchas veces con entrenamiento mínimo y armas improvisadas. El resultado fue una verdadera carnicería. La gran mayoría de los combatientes japoneses murió. Muy pocos fueron capturados con vida. Muchos eligieron la muerte antes que rendirse. Pero quizá el aspecto más perturbador fue lo que ocurrió con la población civil. Frente a la derrota inminente, miles de civiles se quitaron la vida. Familias enteras se lanzaron desde acantilados. Padres, madres y niños tomaron decisiones extremas impulsadas por el miedo, la propaganda de guerra y la creencia de que ser capturados sería peor que morir. Para Estados Unidos, esto fue una advertencia clara. Si en una isla relativamente pequeña la resistencia había sido tan feroz, ¿qué ocurriría en las islas principales de Japón? ¿Qué pasaría en ciudades densamente pobladas como Tokio?
Las estimaciones de la época eran alarmantes. Una invasión a gran escala podría provocar la muerte de millones de civiles japoneses, además de enormes pérdidas entre soldados de ambos lados. Las bajas estadounidenses podrían alcanzar cientos de miles, o incluso más, dependiendo de la intensidad de la resistencia. Del lado japonés, la estrategia parecía clara: resistir al máximo, incluso con pérdidas masivas, apostando a que el costo humano obligaría a Estados Unidos a reconsiderar la continuidad de la guerra. Era una estrategia basada en el desgaste. Y frente a ese escenario, Estados Unidos se encontraba ante un dilema brutal. Continuar la guerra con métodos convencionales significaba una invasión larga, devastadora y extremadamente sangrienta. Era necesario considerar una alternativa. Es en este contexto que surge la decisión de utilizar la bomba atómica. Esta nueva arma representaba un nivel de destrucción nunca antes visto. La expectativa era que su impacto fuera tan abrumador que obligara a Japón a rendirse rápidamente, evitando una invasión prolongada, potencialmente reduciendo el número total de muertes a largo plazo. Pero había otro factor en juego: la geopolítica. En ese momento, la Unión Soviética emergía como una potencia militar gigantesca. Su ejército era numeroso, experimentado y avanzaba por Europa con enorme fuerza. Para Estados Unidos, terminar la guerra no significaba solo derrotar a Japón. También implicaba definir el equilibrio de poder en el mundo de la posguerra. El uso de la bomba atómica, en este sentido, también funcionó como una demostración clara de poder. Un mensaje directo: Estados Unidos poseía un arma capaz de cambiar completamente las reglas del conflicto global. Y así, en agosto de 1945, el mundo fue testigo de algo sin precedentes. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron alcanzadas por bombas atómicas, marcando el inicio de la era nuclear. Incluso después del primer ataque, el liderazgo militar japonés aún resistía a la idea de rendirse. Fue necesario un segundo bombardeo, sumado a la intervención directa del emperador, para que finalmente se tomara la decisión de poner fin a la guerra. Aún así, es importante señalar, dentro de las Fuerzas Armadas japonesas, la resistencia continuó hasta el último momento. Hasta el día de hoy, la decisión de usar las bombas sigue rodeada de debate. ¿Fue una medida necesaria para terminar la guerra rápidamente? ¿O un acto de destrucción desproporcionada? Tal vez no exista una respuesta simple. Lo que sí sabemos es que, en ese momento, todas las opciones disponibles eran profundamente trágicas. Por un lado, una invasión que podría costar millones de vidas. Por otro, el uso de un arma devastadora capaz de causar destrucción inmediata a una escala masiva. Y frente a una decisión así, surge una pregunta inevitable. Si estuvieras en esa posición, con la misma información, bajo la misma presión y enfrentando las mismas consecuencias, ¿qué habrías hecho? El objetivo aquí no es justificar ni condenar. Es comprender, porque al final, la guerra representa el mayor fracaso de la humanidad. No es justa, no es limpia y definitivamente no es hermosa. Pero una vez que comienza, casi siempre se lleva hasta el final de la forma más rápida posible, incluso si ese final llega acompañado de decisiones difíciles, controvertidas y profundamente dolorosas.